Me ha tocado un tema, como bien mencionaba mi pastor, que es muy riguroso y puede incluso llegar a ser un punto álgido dentro de lo que es la doctrina de la salvación, de lo que nosotros conocemos como el fundamento del Evangelio, y que está en la elección incondicional. ¿Sí? Entonces, si nos vimos la exposición anterior, vemos que efectivamente el ser humano, el hombre como tal, no está capacitado, y como lo dijo el video en la introducción, el ser humano no está capacitado para salvarse por sí mismo porque no quiere estar cerca de Dios ni tampoco puede acercarse a Él. Entonces, la pregunta que lógicamente nos cae y puede que venga a nuestra mente es la siguiente: o sea, si el hombre realmente está muerto y no puede escoger por Dios, ¿cómo es posible que haya gente que se salve? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que haya gente salva si por naturaleza el hombre no puede acercarse a Dios porque no quiere y no puede, valga la redundancia? Entonces, para poder responder esta pregunta y para poder, dentro de lo posible y dentro de la gracia que el Señor me dé la sabiduría para hacerlo, vamos a ver cómo funciona esta elección incondicional, ¿sí? Cómo es que Dios escoge a los salvados y cómo esto hace de que Dios sea un Dios justo totalmente y un Dios misericordioso y de amor totalmente, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, la primera parte, es un refuerzo, es un recordatorio una vez más de lo expuesto en la vez anterior, que es cómo el hombre está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Si vimos la semana pasada cómo el ser humano está en una condición espiritual en la cual le es imposible que él se acerque a Dios porque no quiere hacerlo. Nosotros podemos ver, e incluso con ejemplos tan tangibles como nuestra propia vida cotidiana, como la vida de los que estamos escuchando, de que es recurrente y es totalmente lo normal que se ve hoy en día, de que Dios no esté dentro de los planes de cada ser humano, de que Dios no sea una prioridad, de que Dios no sea alguien a quien me quiera acercar, sino por el contrario, muchas veces Dios se vuelve un estorbo, y es lo que está pasando casi un evento social a nivel mundial, de que Dios está siendo sacado de las escuelas, de la enseñanza, del Estado, de las leyes, se está todo volviendo laico, porque Dios y su Biblia se está volviendo una piedra de tropiezo para el desarrollo casi social de lo que es la humanidad. Entonces, en ese sentido, vemos que son evidencias, ¿sí? Vemos que es una evidencia de la condición espiritual del hombre. ¿Por qué sentido? En primer lugar, y lo declara la Biblia abiertamente, el ser humano a causa del pecado eh, está imposibilitado, está muerto. ¿Sí? Y que no está enfermo espiritualmente, no está incapacitado espiritualmente de algo temporal, por algo que se puede arreglar, sino que el hombre está muerto. Y de la misma forma que si yo voy a un cementerio y le digo a un muerto, oye, por favor, haceme un café, el muerto no se va a mover ni siquiera un músculo, de la misma forma el ser humano espiritualmente está muerto a causa del pecado y no puede hacer nada para acercarse a Dios. ¿Sí? Lo dice y se ven ciertas citas bíblicas en pantalla, como son Efesios 2, el capítulo 1, cuando Pablo habla de que eh, los salvados estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Romanos 8 se menciona de que los designios, o sea, para lo que la carne, para lo que nuestro cuerpo está hecho, para lo que nuestro ser está hecho hoy en día, es para pecar, es para una enemistad contra Dios, porque no puedo sujetarme a la ley de Dios ni tampoco quiero, así lo dice literalmente. Y también como se menciona, y Jesús mismo lo dice en el Evangelio según Juan, donde él dice que todo aquel que hace lo malo, es decir, todo aquel que peca, aborrece la luz y no quiere venir a ella para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es un patrón de conducta que es totalmente común, o sea, nadie se acerca a Dios porque generalmente lo que se ve la enseñanza del Evangelio, de la ley, de los mandamientos, todo, es que fallamos constantemente. Y eso es una evidencia clara del segundo punto, que es que el ser humano no puede hacer otra cosa que pecar. Si todo lo que nosotros hacemos, si todas las cosas que podemos hacer en nuestra vida son considerados pecados delante de la ley de Dios, son fallos. ¿Sí? El pecado es una traducción, ¿cierto?, que viene de errar el blanco. ¿Sí? Es una palabra que se ocupa de que yo me equivoco, una equivocación delante de Dios,
Y eso es un pecado y constantemente nosotros lo hacemos. Lo mencionaba el hermano Lazar la semana pasada, y el hecho, por ejemplo, de que yo haga cosas que aparentemente son buenas, como, no sé, por ejemplo, donar el vuelto en el supermercado cuando me preguntan si dono para el hogar de Cristo, para el hogar de los ancianos, cuando, por ejemplo, ayudo a alguien de la calle, cuando, no sé, cuando soy fiel con mi esposa, cuando soy bueno con mis vecinos, todas esas cosas pueden tener una apariencia, ¿cierto?, de piedad de una buena persona, pero el fondo, y siempre vamos a encontrar que la raíz de todas estas cosas es el pecado. ¿Por qué? Porque finalmente cuando yo, por ejemplo, dono en un supermercado, una cosa así, por ejemplo, también lo que se alimenta es mi ego. Lo hago y me siento una buena persona. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando no, yo no quiero ser infiel cuando soy fiel a mi esposa, lo hago porque la amo, pero también hay otro corazón escondido ahí que es que no quiero tampoco perderla. Sí, pero a lo mejor si pudiera, por ejemplo, sin que tuviese ninguna represalia, lo haría. Entonces, eso nos manifiestan de que los hombres constantemente lo único que hacen es pecar. Y podemos entrar en una discusión filosófica de qué es y qué no un pecado, pero la realidad ante los ojos de Dios es que el ser humano, para lo único que sirve, es para pecar. Lo dijo el hermano Lazar, no somos pecadores porque pequemos, sino que pecamos, o sea, de nuestro ser emana eso, porque nuestra naturaleza es de pecado. Y en ese sentido, de la misma forma de que todo lo que nosotros tenemos es pecado, el ser humano no busca venir a Dios. No busca. ¿Por qué? Porque el ser humano se arranca, lo dije anteriormente, y el ser humano a causa de que su vida completa es como un error delante de Dios, todo lo que él hace, el hombre no quiere venir a Dios porque ante Dios solamente se encuentra con rechazo, ante la ley de Dios, ¿sí? Se encuentra con el rechazo, con el decir de Dios de que estamos equivocados, de que estamos mal. Y esto puede ser algo que realmente a nadie le gusta. O sea, ¿a quién le gusta de que te digan que lo estás haciendo mal constantemente, de que no lo hiciste bien, de que te equivocaste, de que esto no está bien? Sino que por el contrario, al ser humano le gusta el aplauso, le gusta el reconocimiento y el saber y que le hagan manifiesto que algo está bien hecho. O sea, muchas veces no le basta a una persona con hacer las cosas bien, sino que necesita el reconocimiento sobre eso para que eso tenga efectivamente un valor para él. Si no me lo reconocen que lo hice bien, efectivamente prácticamente como que pierde el sentido haberlo hecho bien. Entonces, esta es la condición del hombre. ¿Sí? Un pequeño resumen, esta es la condición: el hombre no puede venir a Dios. El hombre se cree libre, pero lamentablemente esa libertad que el hombre pregona es una prisión que está sujeta al pecado. ¿Sí? O sea, la voluntad del hombre está sujeta al pecado, por lo tanto el pecado que tengo en mi interior es el que me domina, y por lo tanto todo lo que hago es pecar. Pienso que es mi voluntad, pero estoy engañado. Es un engaño del pecado el hecho de pensar que soy libre, porque recurrentemente nos vamos a dar cuenta de que no puedo hacer otra cosa sino exactamente lo que quiero hacer. ¿Sí? Es un tema más complicado, pero lo podemos ver en otra serie de exposiciones después, de a lo mejor de antropología, pero en este momento esa es la condición del ser humano. Es decir, el hombre no puede hacer más que pecar, el hombre está muerto, no puede venir a Dios porque no quiere y porque no puede hacerlo. ¿Sí? Uno de los mejores ejemplos que podríamos tener, que escuché de un predicador excelente, es que la condición del ser humano es tal como la de un salón, ¿cierto? Un salón que está lleno de gente, de mucha gente en un reino, sí, está lleno de gente, y cuando entra el rey, todos se ponen de pie en señal de reverencia, en señal de respeto, excepto dos personas, ¿sí? Uno no se pone de pie porque odia con todo su corazón al rey, porque lo detesta, y el otro no se pone de pie porque está parapléjico, es decir, físicamente no puede. La condición del ser humano se resume en esas dos días, es decir, el hombre no quiere a Dios, no busca a Dios, y también tampoco quiere, o sea, tampoco puede quererlo, aunque quisiera, tampoco podría venir a Dios. ¿Sí? Entonces, considerando esto, considerando que el hombre no puede venir a Dios, que no puede buscarle, que no puede ser parte de la búsqueda de esta salvación, porque no es el propósito de su vida, eh, es que nos encontramos que empieza este plan de salvación hermoso, que es como el ser humano no puede venir a Dios, es Dios en un acto de amor quien viene al hombre.
y es a lo mejor un texto que muchos conocemos porque se dice mucho en las predicaciones en las calles, o es como un estandarte del Evangelio, que es Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en este estamento, en esta declaración que hizo Cristo, vemos que hay únicamente acciones de Dios. Es decir, Dios amó mucho al mundo, tanto Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga esa vida eterna que pregonamos. Es decir, Dios actúa en pro de la salvación del ser humano. ¿Sí? ¿Y por qué tiene este título de Cordero Inmolado? Porque para eso no es tan simple como ya ustedes son salvados, los salvo ustedes, sino que hay todo un proceso detrás que debe cumplirse para que esto suceda. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, las características de este plan de salvación que Dios ejecuta desde antes de la fundación del mundo son en primer lugar de que es una planificación que Dios tiene aún desde antes que la tierra existiese. ¿Sí? No podemos decir que es algo que va sucediendo así como progresivamente a medida que el tiempo pasa, como que Dios va improvisando a través del tiempo, sino que la Biblia es clara en enseñarnos que todo esto, todo el plan de salvación que está escrito, se da por una planificación de Dios. ¿Sí? En Efesios 1, en el verso 4 y 5, vemos cómo Pablo explica que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, si nos escogió en Cristo, un término bíblico, cuando nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y en Romanos 8, en el verso 29, también vemos cómo Pablo le dice a la iglesia de los romanos, le dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si nos encontramos con una planificación, es decir, todo lo que sucedió en el acontecimiento, por ejemplo, del mismo sacrificio de Cristo, fue todo parte del plan de Dios. ¿Sí? Y ahí hay un misterio precioso. ¿Por qué? Porque todo lo que le hicieron a Cristo es 100% responsabilidad de los que lo hicieron y van a pagar por su pecado, pero también estaba 100% dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque si no hubiese pasado como sucedió, no estaríamos hoy con esta seguridad de salvación, no estaríamos salvados, y si fuese algo que pasó al azar, pucha, qué suerte que pasó como sucedió, o sea, qué suerte que Israel rechazó a Jesús, qué suerte que Pilato no lo liberó, o sea, no lo liberó, sino que lo torturó, qué suerte que los fariseos se ensañaron con él, pero no, esto no es algo que sucedió a la suerte o al azar. Jesús no es que fue crucificado porque tuvo una mala vida o porque justo se terció, le cayó sangre en el ojo a los fariseos, no, sino que estuvo planificado en un plan eterno, en un consejo divino celestial, de que esto iba a suceder así porque era necesario. ¿Y por qué era necesario que esto así sucediera? Porque la salvación que nosotros pregonamos, siempre y siempre va a ser así, es una salvación gratuita, es un regalo. ¿Sí? No es algo que el ser humano deba ganar o algo que el ser humano deba conseguir en base a méritos o a buenas obras, ¿sí? Porque vimos en el punto anterior que el hombre no puede. Entonces, si el hombre no puede, nunca podría habérsela ganado. Entonces, la salvación que el hombre recibe es un regalo que Dios le da. Pero el hecho de que sea un regalo no significa de que no tuvo un precio, sino que implica otra cosa mucho más terrible, que es que ese precio no lo pagamos nosotros. ¿Sí? Dios en su justicia, Él como es un ser justo totalmente, Él es la perfección en justicia, Dios no podía pasar por alto ningún pecado que se hubiese cometido en la humanidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Como esto tenía que ser así, Cristo viene, que es esta segunda persona de la Trinidad, y Él dice, Padre, yo me hago cargo de todos esos pecados, yo los pago. ¿Sí? Toda la maldad que los seres humanos han cometido, que cometen, fue cargada ahí en Cristo en la cruz, fue juzgada ahí e incluso Dios desató su ira y descargó su ira completamente en Cristo ahí en la cruz. ¿Sí? Y por eso Pablo escribe en segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 21, que Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó, Cristo nunca tuvo un error ante la ley, ante Dios, Cristo vivió perfectamente, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, ¿sí?
para declararnos inocentes a nosotros. Es decir, todos mis pecados que yo había cometido, que yo probablemente voy a cometer, fueron descargados en Cristo, para que yo pudiera ser inocente. ¿Por qué? Porque mi pena, mi castigo, otro ya lo pagó. Otro murió a causa de mis pecados. Entonces, en este sentido, Dios tiene esa libertad de escoger para salvación, no porque Él simplemente se olvide de los pecados, sino que Él los perdona porque Cristo los paga. Si Cristo es quien se entrega por la humanidad, Cristo es quien se entrega por los salvados, por los escogidos, por aquellos que Dios en su presencia tiene escogidos para salvación, y Cristo es el que paga la pena por todos ellos. ¿Sí? Dios escoge para salvación a aquellos que no querían salvarse y que tampoco podían, los salva a través de Cristo. ¿Sí? Y a Agenda través de esto semanal. vemos dos grandes ámbitos del carácter de Dios, que son su gracia, ¿sí? Su gracia inmerecida, sus regalos y su justicia. ¿Sí? Es decir, a través de la justa condenación que reciben aquellos que no son escogidos para salvación porque no quieren salvarse, ¿sí? Y porque tampoco pueden, Dios muestra que Él es perfectamente justo, porque Él no pasa por alto el pecado. ¿Sí? Y a través de la misericordia que Él tiene con aquellos que Él escoge soberanamente, Dios muestra su gracia y su amor con ellos, porque Dios perdona a través de Cristo esos pecados. Dios dice, perfecto, tú no los puedes pagar, dice, yo los pago por ti. Y ahí muestra su amor y muestra cómo ese sufrimiento lo hace para mostrar misericordia a aquellos que no merecían misericordia, a aquellos que no merecían ninguna cosa. Porque si Dios hubiese dejado que toda la humanidad fuera condenada, se perdiese, si Él lo hubiese condenado a todos, Dios aún habría sido declarado perfectamente justo. Dios habría sido justo al ver que sucediera, porque nadie merecía salvación. E incluso Jesús declara cuando Él viene y cuando Él conversa con la gente, cuando conversa con los fariseos, les dice, yo no vengo a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Si el ser humano ya está condenado aún desde su nacimiento, porque es algo que viene por naturaleza y algo que no nos podemos librar. El pecado es transferido de descendencia en descendencia, de tal forma de que no hay manera de librarnos de él. ¿Sí? Y Dios en su amor, Él escoge a algunos para la salvación, aun cuando no quieran hacerlo. ¿Sí? Y como último punto en esto de lo que es la salvación que Dios entrega, vemos que es únicamente por su voluntad que Dios salva. No hay nada que influya en la elección de Dios hacia nosotros. No hay ninguna obra que nosotros hagamos, sino que simplemente su eterno propósito es aquel que prevalece siempre. ¿Sí? Vemos nosotros en Romanos en el capítulo 9, cuando el apóstol Pablo está hablando de Jacob y Esaú, que son dos personajes muy importantes dentro de la historia bíblica. Dios, aún antes de que naciesen, dice que Él ama a Jacob y Él aborrece a Esaú. Aún antes de que hubiesen hecho lo bueno y lo malo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no depende de lo que tú hagas, no depende de la vida que lleves, no depende de las cosas que has cometido o no, sino que depende únicamente de la voluntad de Dios, ¿sí? De la voluntad de Dios, de cómo Él salva y cómo no hay cosa nuestra que influya en esta elección, porque Dios es justo, Dios es soberano y Él en su propia voluntad, que Él quiso sacrificarse, ¿cierto?, por los seres humanos, y en base a esto mismo Él escoge a aquellos salvados y también muere por ellos. ¿Sí? La voluntad del Señor es nuestra salvación, y de esta misma forma de cómo Él salva, es también resguarda a sus salvados, ¿sí? A sus escogidos hasta su segunda vida, y cuando Él venga y estemos ahí después en la gloria, vamos a estar todos aquellos escogidos por la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, al pensar esto y al ver todas estas cosas, puede aflorar este pensamiento de decir, bueno, entonces significa que Dios escoge tanto a los que se salvan, ¿sí? Y Él también escoge a los que se pierden, también lo determina. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad, porque Dios actúa de una forma que teológicamente se conoce como una elección
positiva, negativa. ¿Sí? ¿Por qué se conoce de esta forma? Porque Dios actúa, ¿sí? Activamente en pos de aquellos que son escogidos para salvación, sacándolos de su posición de perdidos, pero Él no hace nada para que los condenados sean condenados, para la redundancia, porque como ya hemos dicho, los seres humanos ya están condenados, los seres humanos ya no quieren venir a Dios. Los seres humanos, nosotros vemos una esfera en la sociedad que funciona, cómo la gente vive tranquila, es feliz, cómo la gente tiene su vida, su desarrollo, su familia, etcétera. Pero la realidad espiritual es que esas personas están condenadas. Si pudiésemos ver, tener alguna, a lo mejor, especie de vista espiritual con y ver lo que se va a venir, ver el futuro, ver lo que la Biblia misma dice en profecía, vemos que al final de los tiempos lo que va a importar, más allá de lo que hicimos, va a ser el estado en el que lleguemos a este juicio final. Y todos aquellos que Dios no salvó, ¿sí? que Dios no escogió, ya estaban condenados por sí mismos y nunca quisieron entrar. Si recordemos que la condición del ser humano no es solamente una incapacidad de no poder, sino que también es no querer. También es no querer acercarse a Dios, sino que Dios es Él quien escoge, es Él quien llama y es Él que incluso en contra de voluntades nuestras llama para salvación. Hoy en día, ahora, incluso en esta exposición, hay dos tipos de personas que pueden estar escuchando esta exposición. Un tipo de personas son aquellos creyentes que Dios los salvó aún en contra de su voluntad, sí que Dios los tomó y que ahora aman a Dios porque Él los amó primero, porque Él los llamó primero, y están aquellos que probablemente esta predicación la encuentran totalmente quizás fuera de sentido, quizás fuera de lo que es la realidad, quizás fuera de la verdad que ellos consideran, porque su naturaleza los lleva a eso mismo. No cabe espacio en el razonamiento de la mente de un ser normal pecador el buscar a Dios, ni tampoco, aunque se le ofrezca en la salvación gratuita, el querer venir a ella. ¿Sí? Y por eso la tercera parte de esta predicación, en esta exposición, fue nombrada como Fuérzalo a entrar. ¿Por qué? Porque podríamos, y como dice el subtítulo que aquí en la presentación expone, podríamos objetar a Dios diciéndole, claro, es injusto, porque hay muchos que se quieren salvar, hay mucha gente que viene a ti, ¿cierto? Hay mucha gente, ¿cómo uno podría objetar a un cristiano decirle, oye, pero si Dios escoge para salvación, ¿qué pasa con todos los que nos queremos salvar y que Dios no nos escoge y se van al infierno? Todos aquellos que en su momento quisieron venir a Dios, que golpearon y que no se les abrió la puerta. Si Dios es injusto, si a ellos no los salva, también porque ellos quieren salvarse. Pero la pregunta es que en base a la realidad que la Biblia nos enseña y a la realidad que la vida misma, ¿sí? La experiencia misma nos expone, ¿esto podrá ser tan así? ¿Podrá ser de esta forma? Pero la verdad, hermanos, es que no, es un no rotundo. Y esto, y me voy a detener aquí, es una porción bíblica que quiero leer, que quiero compartir, que se encuentra en el libro de Lucas, ¿sí? En el capítulo 14, de los versículos 16 al 24. Sí, por favor, eh, presten atención a esta lectura, a unas palabras de Jesús que él mismo dice. Dice, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, le hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué vemos aquí? ¿Y qué parábola aquí es la que representa? Es que la realidad es que Dios preparó, ¿cierto?, la salvación del ser humano y tuvo que escoger a hombres salvados
porque si hubiese dependido del hombre acercarse a Dios, nadie habría querido venir. E inclusive podemos decir y hacer la pregunta en esta hora, si hay alguien aquí, por ejemplo, le digo, oye, pero es gratis, ven, simplemente tienes, yo les digo que eso, sin ninguna intervención, no van a poder creer, no van a querer, van a alejarse y van a considerar como un estorbo a Dios en sus vidas. ¿Sí? Y por eso Dios dice, fuérzanos a entrar. Nadie quiere venir, nadie va a venir al Evangelio. Nadie encuentra atractivo el Evangelio por naturaleza. Incluso puedo decirlo yo mismo. Yo mucho tiempo luché contra el Evangelio, contra los mandamientos que le enseñaba, porque no estaba dentro de mis planes acercarme a Él. Pero qué bendito ese día cuando irrumpió en mi corazón en contra de mi voluntad y me dijo, ven. Y me obligó a entrar, pero hoy en día puedo decir que me ha pasado en la vida. ¿Sí? No podemos considerar a Dios y no deben pensar de Dios todos aquellos que estemos aquí como un anciano, ¿cierto? Humilde, así como tranquilo, que está, que viene, anda con su morral, anda con una túnica y que viene a la puerta del corazón y empieza a golpear a ver si es que alguien le abre. No, mi hermano, Dios lo que hace, entra con fuerza al corazón, entra como un equipo SWAT que se mete por las ventanas, por las puertas, que te tira al suelo y te obliga en contra de tu voluntad a venir a la salvación. Sí, porque si no, porque no es el hombre el que debe buscarle. Y podemos ver a través de toda la palabra, de que todos aquellos que buscan efectivamente a Dios, fue porque Dios primero los escogió a ellos. ¿Sí? Y bendito ese día en que nos escogió, bendito el día de la elección que él hizo, porque sin esa elección no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. ¿Sí? Sino que estaríamos en cualquier otro lado, menos ahí. También que todos aquellos que aún vienen con toda la fuerza en sus corazones y que los obligue a venir. Que no piensen en ellos, no busquen en ellos una salvación, una autojustificación, porque no la van a encontrar. El ser humano no puede venir a Dios, el hombre no quiere buscarlo, sino que es Dios quien va y con la fuerza, con una estampida, arrolla el corazón del hombre y lo hace nacer para una nueva voluntad. Entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos ir ya concluyendo? ¿Sí? Podemos ir viendo ciertas evidencias del corazón de cada uno, evidencias que nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿sí? Respuestas que solamente nosotros y lo profundo de nuestro ser puede dar respuesta. ¿Sí? Primero, ¿consideras a Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Piensas que Dios es una prioridad en las grandes y pequeñas decisiones, en la forma de vida, en tu forma de hablar, a lo mejor de vestir, en la forma de relacionarte con los demás? ¿Está Dios ahí? ¿Podrías decir, por ejemplo, de que tú eres una buena persona y que Dios realmente de ti puede agradarse por tu vida porque lo consideras? ¿Crees que eres una buena persona? ¿Crees que tienes méritos suficientes como para poder acercarte a Dios con justicia, con rectitud? Puede que lo seas delante de tus amigos, de tu familia, delante de tu gente de trabajo, pero yo te pregunto, yo no te muy sincera, ¿tú crees que ellos son los que van a decidir cuál va a ser el destino de tu eternidad, de lo que pasa después de esta vida? Porque si depende de ellos, es espectacular, todos estamos prácticamente salvados, pero no son ellos los jueces, ellos son simples seres humanos tal como nosotros, y quien determina es Dios. Dios es el juez del universo. Entonces, si yo no estoy bien con Dios, sino que estoy bien con mi círculo, puedo tener seguridad de que la eternidad que viene voy a pasarla en un buen lugar. Y si no tengo seguridad, por ejemplo, si realmente, no sé, soy ateo o no creo en Dios o no creo en esta doctrina, ¿puedo vivir mi vida con tranquilidad, teniendo esa seguridad de que nada viene después? ¿De que la vida ahí se acaba? ¿De que voy a reencarnar en otra cosa? ¿Sí? Entonces, y por último, ¿crees que Dios es injusto al escoger? ¿Que es injusto al sacar hombres de su camino directo al infierno para llevarlos al cielo? En primer lugar, Dios al hacer esto muestra radicalmente su justicia y radicalmente su amor por el ser humano porque lo escoge, incluso odiándole.
tú con ese razonamiento que tienes, esa capacidad de pensar, esos ojos con los que has leído mucha información, esos oídos con los que has escuchado y tu mente se ha nutrido, esa boca con la que conversas y con la que puedes hablar con los demás acerca de tus pensamientos, esa nariz con la que puedes respirar, ¿cierto? Y los pulmones que permites que tengan vida, son cosas que Dios te dio, son cosas que Dios creó en ti, son cosas que Dios formó. Y nosotros ocupamos todas esas cosas que Dios nos dio para renegar en contra de Él. Ocupamos el mismo aire que Dios nos da para respirar, para decir que Él no es real y que Él es injusto. Ocupamos los mismos pies que Él nos regala para caminar en un sentido totalmente opuesto a Él. Pero Dios no es injusto. Incluso podría decir, ¿quién eres tú para decir que Dios es injusto? Si la mente que tienes Dios te la dio. Y tu mente no es como la mente de Él, porque Él hizo todo el universo, Él hizo el funcionamiento de nuestros cuerpos, de nuestro cerebro, de la naturaleza, de los sistemas solares, de las galaxias. Todo fue creado por su poder. Y venimos nosotros a cuestionar los pensamientos y la voluntad de Dios y sus planes. ¿Somos más sabios que Él? No creo que podamos responderlo de esa forma. Entonces, para concluir y para poder terminar esta exposición, quisiera compartirlo con este versículo que dice, que está en el libro de Isaías, y dice, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dios perdona. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. No sabemos quiénes son los elegidos y por eso vamos a seguir predicando abiertamente a todo el mundo y a todo aquel que se nos cruza acerca de esta salvación. Porque no podemos levantar la polera de cada uno de ustedes y ver si tienen una etiqueta de salvados o de perdidos, sino que es el medio de la predicación por el cual Dios escoge. Entonces ahora la pregunta que hago es, ¿quieres venir a Dios? ¿Quieres realmente buscarle a Él? ¿Amas a Dios con tu corazón? Entonces sí, eres uno de los escogidos. Dios tocó tu corazón y realmente tu deseo de venir a Él es porque Él vino a ti primero. Pero si no te interesa en lo más mínimo, no quieres hacerlo, no te interesa a Dios, eres una misma prueba, una prueba viva de la condición del ser humano por naturaleza y de la perdición que éste trae consigo mismo. Que la gracia de Dios pueda ser tocando todos nuestros corazones, todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, y que aún en contra de nuestra voluntad podamos ser exhortados a venir a Él. Para el Señor sea toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre.